Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Un gusto nuevamente estar con ustedes ya en esta, entiendo que es la sesión ya de clausura de esta diplomatura, ¿no? En actividad de fiscalización y procedimiento sancionador. Bueno, he estado acompañándolos en estas dos últimas sesiones, bueno, y en esa tercera, ¿no? En las cuales hemos podido ver algunos conceptos vinculados con el procedimiento sancionador, el régimen disciplinario. Y ahora también vamos a complementar este tema del régimen disciplinario con algunos aspectos puntuales. Y bueno, vamos a continuar también reforzando, ¿no?, los aspectos teóricos expuestos, vertidos en las sesiones con las actividades prácticas. Ya hemos tenido ya dos casos prácticos, ya los he recibido, ya los he revisado. Sí, voy a proceder a calificarlos también. Y hoy vamos a culminar con un tercer y último caso también vinculado con esta materia, ¿no? A fin de afianzar estos conceptos teóricos, ¿no?, en la última hora para poder complementar su formación. Entonces, lo que quería un poco antes de tocar esta sesión, que va a ser bien puntual, no vamos a ver estos instrumentos complementarios respecto al régimen de servicio civil y por ende el régimen disciplinario, que son los informes técnicos y las opiniones vinculantes que emite Servir en su calidad de ente rector, ¿no?, del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Y bueno, vamos a ver un poco en qué consisten estas dos modalidades y vamos a ver algunos de ellos, ¿no?, para terminar también con un caso práctico en el cual se va a ver su relevancia. Sí, pero bueno, a fin de poder un poco repasar quizás lo que vimos en la sesión pasada, ¿no?, quisiera saber tienen algunos comentarios, algunas consultas o cómo enfocaron el caso práctico que se compartió la semana pasada, ¿no?, que fue este en el cual, a ver, déjenme compartirlo. Este caso práctico, ¿no?, en el cual, bueno, se hizo referencia, ¿no?, al régimen disciplinario y también volvimos a tocar otros conceptos que habíamos visto en la primera sesión en la que las acompañé, ¿no?, lo referido a la prescripción y la caducidad, ¿no? Y se hizo algunas preguntas, ¿no?, sobre si, cómo enfocaban, ¿no?, ustedes este plazo de prescripción, que es algo bien particular, ¿no?, del régimen disciplinario y que hace referencia a la tramitación, ¿no?, que es un plazo de 1 año desde que se inicia hasta antes de que se resuelva. Entonces ahí lo que yo les pregunto, ¿no?, les pregunté, me gustaría saber ahora sus comentarios, ¿no?, a fin de complementar sus respuestas, es qué opinan, ¿no? ¿Qué opinan? Ahí estamos realmente frente a una figura de la prescripción, ¿no?, como tal de la potestad sancionadora, o estaríamos dentro de lo que se conoce como la caducidad del procedimiento administrativo, ¿no? No sé ahí ustedes cómo lo enfocaron. Quisiera saber si tienen ahí algunas opiniones, algunos comentarios, ¿no? Mientras voy aquí, quiero enfocar la resolución, aquí para que se conozca. Esta es la resolución que les pedí revisar, ¿no? Es una donde se declara la nulidad. Sí, no sé si tienen algún comentario, alguna consulta respecto a esta primera pregunta, ¿no? Porque aquí en realidad, bueno, acá empieza a hablar de la competencia, el régimen disciplinario aplicable, ¿no? Sí, por favor, cuando quieran me comentan, ¿no? Acá está la motivación. Acá está, sobre la solicitud de prescripción, ¿no?
¿no? Dice, acá se alega, pues, ¿no? La prescripción, dice, por haber transcurrido más de un año de duración del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, justo por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Estamos realmente frente a la figura de la prescripción de la potestad administrativa, bueno, disciplinaria aquí, ¿no? De la que se pone una sanción? Dice, al haber transcurrido más de un año de duración del procedimiento administrativo disciplinario. Es justo mi pregunta, ¿es realmente una prescripción o una caducidad, no? Porque aquí hay diversos plazos aplicados al procedimiento disciplinario, ¿no? Dice, al plazo para iniciar el PAD hay dos presupuestos según la ley, ¿no? El plazo de prescripción de 3 años que se cuenta a partir de la fecha de la comisión de la falta y el plazo de prescripción de un año que se computa a partir de la fecha en que la Oficina de Recursos Humanos de la entidad toma conocimiento del hecho. Es un plazo para iniciar. Ahí yo entiendo que sí sería probablemente de la potestad, ¿no? Disciplinaria o sancionadora, como lo queramos llamar. Y dice, ¿no? En cuanto al plazo de duración del procedimiento administrativo, ¿no? Establece que entre el inicio del PAD y el acto que impone la sanción o determina el archivamiento, no puede transcurrir un plazo mayor a un año, ¿no? ¿Cómo está, señora Gutiérrez? Ok. Se le fue el internet, no se preocupe. Opino que es para la caducidad, nos dice la compañera la señora Gutiérrez. Muchas gracias. A ver, ¿no? Indica, ¿no? Me imagino que es para el tema de por qué dice, ¿no? O sea, y el acto que impone o determina el archivamiento no puede transcurrir el plazo mayor de un año calendario. A mí me parece que fuera más caducidad que prescripción también. Y de ahí, esto nos lleva a la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta, bueno, no sé qué respondieron, pero después aquí les hago otra pregunta que a mí me llamó la atención, ¿no? Dice, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre el criterio adoptado por el tribunal para suspender los plazos de prescripción en atención al estado de emergencia que todavía estamos pasando, ¿no? ¿Es posible realizar tal acción y diferenciarlo por cada uno de los departamentos de nuestro país como ocurrió en el caso? Porque eso es lo que hacen. ¿Podría suceder lo mismo con la caducidad? Es decir, ¿se pueden suspender plazos? ¿Qué piensan? ¿Se pueden suspender plazos por un acto administrativo, por un precedente del tribunal? ¿Qué piensan? ¿Cómo reflexionaron en ese sentido? ¿No? Porque, ¿qué es lo que dice aquí el tribunal? ¿No? Dice, mediante resolución de sala plena se estableció como precedente administrativo de observancia obligatoria la suspensión del cómputo de plazo de prescripción del 16 de marzo hasta el 30 de junio, ¿no? Por más que los plazos, según los DU, estuvieron suspendidos del 16 de marzo hasta el 10 de junio, ¿no? Entonces, ¿no? Y aquí, bueno, citan, vean, ¿no? Y acá también entra relevancia este tema que vamos a ver ahorita, como para los aspectos resolutivos en materia disciplinaria también el tribunal se basa en informes técnicos, que son opiniones, vale la redundancia, técnica o de interpretación emitidos por la Gerencia de Política de Gestión del Servicio Civil, que es un órgano no funcional, técnico y no resolutivo. Entonces, ¿qué es lo que establece aquí el informe técnico? Dice, siguiendo el criterio del tribunal, ¿no? Dice, en caso de la ubicación de uno de los actores del virtual PAT, ya sea el lugar de la entidad, el domicilio del investigado para efecto del PAT, se encontrara en una región sujeta a la cuarentena focalizada que se refiere al decreto tal del PCM, la prórroga de los plazos, suspensión de los plazos de previsión a que se refiere la resolución de sala plena, también le resulta aplicable, pese a que el otro se encontrara en una región no sujeta a cuarentena. O sea, aquí interpretan con un informe técnico que se extiende aún más el plazo del precedente emitido por el tribunal. ¿Mm? O sea, como si se estira más el chicle. No sé qué piensan ustedes de este criterio. ¿Están de acuerdo? ¿Se puede suspender? No sé si otro tribunal lo ha hecho, pero aquí en realidad se ha restringido bastante la posibilidad de que se compatibilice la prescripción, ¿no? Y aunque en realidad si se me estaba entendiendo, ¿no? Pero es lo que está planteando aquí
el tribunal, ¿no?, que se extiende esta suspensión del plazo de prescripción en atención a la, justamente al domicilio procesal. Perfecto. Entonces, como les decía, estaba comentando aquí de este criterio, ¿no?, en el cual se establecía que el plazo de prescripción en la caducidad se podía ampliar, ¿no?, dependiendo de la ubicación de los actores. Pues aquí el tribunal indica que en el presente caso, ¿no?, se está justamente destacando que el impugnante, al momento dice, ¿no?, de la comisión de los hechos, se encontraba laborando en la unidad distrital de asistencia a víctimas y testigos de ANCA. De septiembre de 2020, al haberse declarado cuarentena focalizada de acuerdo al decreto supremo, ¿no?, al PCM. Entonces, siendo así, el inicio, entonces se indica que se va a aplicar el plazo no del 30 de junio, que estableció el presidente del tribunal, sino el 30 de septiembre. ¿Sí? Entonces, se debe tener en cuenta que los plazos se encontraban suspendidos hasta el 30 de septiembre. Entonces, desde ahí recién se cuenta el plazo de un año. Entonces, hasta el 15 de marzo transcurrió un mes y 22 días,
y perdóname, no sé por qué se ha cortado aquí la imagen. No, se había cortado. Un momentito, ya. No sé por qué se ha cortado la imagen esta de ahí. Vamos a cerrarlo ya, un momentito. A ver, un momentito. Un momentito, aquí lo tengo. A ver. Este es. Ya. Ya, ahora sí. Perdóname. Ya, entonces le decía que aquí está. Vamos a ver. No, aquí estaba, ¿no? Entonces, nos indica aquí, ¿no? Indica que se van hasta el 30 de septiembre. Y bueno, cuentan que transcurrió un mes hasta el 15 de marzo, es decir, 22 días. Y que desde el 1 de octubre, porque estuvo suspendido hasta el 30 de septiembre, se cuenta el plazo hasta el 7 de mayo, ¿no? Y de ahí, si se hace ese conteo, no se llega a la prescripción en la caducidad, ¿no? Entonces ahí justamente es cuestión de verificar, ¿no? Hasta qué punto se puede establecer esa posibilidad de suspensión, ¿no? No sé cómo lo enfocaron ustedes, pero en realidad, desde mi punto de vista, es un poco cuestionable que se puedan suspender esos plazos, ¿no? Mediante en este caso, una decisión de un tribunal, ¿no? Y que con eso se pueda justamente verificar cuáles son las condiciones para ello. ¿Ya? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, consulta sobre ese tema. ¿No? Sino para entrar una vez a la presentación de la sesión de hoy. Que en realidad es algo bien puntual, ¿no? Solamente para reforzar. Okay. ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy? ¿No? Algo breve, justamente lo que veíamos ahí, cómo mediante informes técnicos y opiniones vinculantes que emite Servir, pueden también tener incidencia en los procedimientos administrativos disciplinarios. ¿No? Justo acabamos de ver un ejemplo de cómo, si bien, ¿no? Y ahí es lo interesante, ¿no? Hasta qué punto estos documentos, estos informes técnicos y opiniones del Servir pueden incidir en procedimientos disciplinarios. En el caso práctico hemos visto claramente cómo, si bien un precedente administrativo establecía una suspensión de plazo de prescripción desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio, con un informe técnico de la Gerencia de Política de Gestión del Servicio Civil, este plazo se extendió, ¿no? O se habilitó la posibilidad de extenderlo hasta muchos meses más, dependiendo del estado de emergencia en otros lugares, como en el caso que se vio hasta septiembre. Y digamos, si bien fue una opinión, al final cobra mayor fuerza vinculante en un caso concreto cuando lo incorporan en la resolución del Tribunal Civil, del Servicio Civil, ¿no? Entonces ahí hay que
ver también su importancia, no hay que dejar de lado, o sea, no solamente importan las resoluciones del tribunal, sino también los informes técnicos y también las opiniones vinculantes. Justo voy a hacer referencia a dos opiniones vinculantes que si bien no están vinculados al régimen disciplinario para entender su naturaleza, y después un caso práctico en el cual sí vamos a ver una opinión de servir, vinculante de servir sobre el régimen disciplinario y cómo el tribunal también entra ahí en, ¿no? Pareciera en puntos de vista distintos. Porque, ojo, como vamos a ver aquí, vamos a verificar que existen hasta 3 órganos en el mismo servir que tienen influencia en un procedimiento disciplinario. Tenemos los informes técnicos emitidos por la Gerencia de Política de Gestión del Servicio Civil, las opiniones vinculantes que emite el Consejo Directivo de Servir, y los precedentes administrativos, ya sean de observancia obligatoria o no, en los que decide el Tribunal de Servicio Civil en casos concretos. Entonces es importante ver cómo se articulan todos estos documentos, todas estas decisiones, y ver su incidencia en los procedimientos disciplinarios. ¿Ok? Entonces, voy a consulta, me avisan, y repito, ¿no? Hacia las 8 vamos a tener este caso práctico vinculado con estas dos manifestaciones de la Autoridad de Servicio Civil en los procedimientos disciplinarios. A ver, otra vez me ha pasado lo mismo, a ver un momentito. Voy a tener que volver a cerrar, no sé qué ha pasado cuando ha habido este tema esto sí se ve. Hay que hacerlo todo mejor y voy a ir abriendo más. Se fue el internet, no sé qué le pasó, que aquí ha corrido. Mejor lo voy a quitar y lo voy a abrir. Vamos entonces viendo. Listo. Ya. Aquí estamos. Entonces, vamos a ir viendo ese tema. Entonces, primero hablemos de los informes técnicos. Los informes técnicos, ¿no? Como les decía, son emitidos por Servir en su calidad de ente rector de sistemas administrativos de gestión de recursos humanos. ¿Qué hace con los informes técnicos? ¿No? Que repito, que son emitidos por la Gerencia de Política de Gestión del Servicio Civil, emite opiniones no técnicas con la finalidad de brindar una orientación a los órganos integrantes del sistema respecto de las normas vinculadas con la gestión de recursos humanos en las entidades públicas. Entonces es una labor de orientación interpretativa, de absolución de consultas, ¿no? Técnicas referidas a la aplicación de la normativa, que brindan pautas, ¿no? Brindan pautas para que las oficinas de recursos humanos de las diversas entidades públicas pues respondan, emitan decisiones de manera coherente entre ellas, ¿no? Se evitan justamente incoherencias o que la toma de decisiones o digamos, cómo se enfocan las decisiones no sean de manera uniforme. Entonces hay que ir viendo bien esos temas. Y bueno, algo que se aclara bastante en sus informes y que es bueno destacarlo, es que no puede entenderse que como parte de sus competencias, ¿no? En este caso de la Gerencia de Política de Gestión del Servicio Civil, se encuentra el constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones individuales que adopte cada entidad. O sea, repito, no es que Servir le diga a la entidad cómo resolver un caso concreto, sino que responde de manera general para que sea la entidad, en el marco de sus competencias, cómo debe resolver, cómo debe pronunciarse sobre un caso concreto. Entonces, no es que intervenga, no es, digamos, acá viene un poco la diferencia con el tribunal, ¿no? El tribunal sí decide sobre un caso concreto, si ordena, si da la razón o no, y esto no ocurre con los informes técnicos. Aquí en este caso las consultas que suelen servir son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa aplicable al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión, repito, esto es muy importante, a asuntos concretos o específicos. Entonces, por ejemplo, en el caso, en el informe que sirvió de sustento a la resolución anterior que vimos, se ve que ahí Servir en su informe técnico, ¿no? Que habría que ver realmente
si puede hacerlo o no, extendió la interpretación de un precedente y determinó, sin que aplique a uno u otro, dijo, oye, cuando pase y se extienda el plazo de estado de emergencia en un departamento, en una región donde esté ubicado alguno de los actores del PAD, se va a extender también los plazos de suspensión de la prescripción en este caso, ¿no? Entonces, ahí se ve que es una guía, ¿no? Es una orientativa, es una pauta que no se da, pues, en todos los casos, ¿ok? No se da, perdón, en los casos concretos, sino de manera general. Y bueno, también se reafirma esto, ¿no? Las conclusiones que se emiten en los informes técnicos no se encuentran vinculadas, ¿no?, necesariamente a alguna situación en particular. Repito, no es el enfoque de un tribunal que se ciñe a resolver un caso concreto, ¿sí? Por lo que no corresponde servir, mediante una opinión técnica, emitir pronunciamiento sobre alguna situación concreta. Entonces, sí es importante ir viendo esas situaciones, ¿ok? Y bueno, los informes técnicos, se reafirma esto, examinan las nociones generales a considerar sobre la materia de las consultas que se plantean. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno recalcarlo. Repito, los informes técnicos, las opiniones generales y las resoluciones del tribunal si es en casos concretos. Pero repito, como hemos visto, un informe técnico puede servir para la toma de decisiones concretas de otras entidades y también, como hemos visto, incluso para el propio tribunal de servicio civil en materia disciplinaria para resolver casos en concreto. Ok. ¿Qué sucede ahora con las opiniones vinculantes? Las opiniones vinculantes son una manifestación distinta, ¿sí? Que tiene un mayor alcance, que tiene mayor fuerza, ¿ya? Para los actores del sistema de recursos humanos, y está establecido, en este caso, en un reglamento, el reglamento de servir, que dispone expresamente de que puede obtener una opinión técnica vinculante, es decir, que ahora sí va a ser forzoso cumplimiento para las, en este caso, dependencia de órganos de recursos humanos, ¿no? O para las autoridades que apliquen estas normas, ¿no? Entonces, como puede ser incluso el propio tribunal, que como vamos a ver, justamente en un caso, en el caso práctico que les he compartido, hay esa situación, ¿no? Vincula también al tribunal, ¿no? Y a las dependencias vinculadas con la gestión de recursos humanos. Entonces, sobre la base de esa facultad, ¿no?, el Consejo Directivo de Servir acordó emitir opiniones vinculantes cuando se presenta alguno de los siguientes supuestos, ¿no?, para justamente ver cuándo es realmente pertinente y necesaria la emisión de una opinión vinculante. Cuando se advierta que los operadores administrativos aplican con diferentes criterios o interpretan de manera errónea la normativa del sistema administrativo de recursos humanos, produciendo efectos distintos para supuestos de hecho que observan las mismas características. Ok, entonces aquí está justamente lo que le decía, la importancia de garantizar la uniformidad, la coherencia, la aplicación de las normas. Entonces, hay diversos puntos de vista respecto del alcance, ¿no?, de la cobertura o de la aplicación de una norma. Entonces, ahí es importante que se emita una opinión vinculante para zanjar la discusión. Oye, interpretación A, B, C, D. Ya, la que va a primar es la B. ¿Por qué? Porque lo dice el Consejo Directivo de Servir en el marco de sus funciones para emitir opiniones vinculantes para las autoridades involucradas. Entonces ahí también vean cómo puede afectar también un eventual procedimiento administrativo disciplinario. Repito, como es el caso que les estoy planteando para que lo resuelvan de manera grupal. Luego dice, cuando se evidencie la necesidad de interpretar o dotar de contenido a conceptos jurídicos no determinados del sistema. ¿Ok? Entonces, también, ¿no? Entonces, si hay algunos vacíos o si hay que verificar qué se debe entender por algún concepto, alguna materia, alguna definición, entonces también ahí corresponde establecer una opinión vinculante que ayude a llenar ese vacío. ¿Sí? Y luego tenemos, ¿no?, cuando se evidencie la existencia de un vacío legal que de continuar sin regulación generaría una distorsión de las normas que conforman el sistema. Ahí también, ¿no? Si hay un vacío legal,
¿sí? Y que, digamos, resulta muy complejo, no va a hacer nada mientras se emita la norma, porque a veces puede tardar en emitir una ley, una norma con rango de ley, se generaría una distorsión de las normas que conforman el sistema. O sea, a fin de cautelar el adecuado funcionamiento del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, se puede emitir una opinión vinculante, ¿no? Que puede ser en materia disciplinaria, en materia de gestión de recursos humanos, cualquiera sea su ámbito. Bueno, también, ¿no? A fin de agilizar o cuando es necesario modificar una opinión en atención a también la modificación o el cambio de algunas normas, y se evidencia la necesidad de cambiar una opinión o opinión vinculante previa, ¿no? También es importante que se emita esta opinión. Y bueno, y esto es algo abierto, ¿no? Cuando el Consejo Directivo considere necesaria la omisión de una opinión vinculante, ¿no? Es una suerte de bolsón donde se pueden incorporar diversas decisiones. Entonces, como se ve, ¿no? La opinión vinculante también no se enfoca en una situación en particular, en eso coincide con el informe técnico, pero tiene una vocación más amplia. Y repito, vincula, es forzosa. O sea, una misma dependencia de servir o una oficina de recursos humanos de otra entidad no puede apartarse de esta opinión vinculante. Ni tampoco el Tribunal de Servicio Civil. Entonces, así que incluso, como van a ver en este caso práctico, a pesar de que puede no estar de acuerdo con su contenido, tiene que acatarlo, y a veces es un poco complicado porque se verifica pues que, no obstante no tener, digamos, una justamente eh, consistencia en la decisión, tiene que acatarse y a veces eso puede terminar afectando la decisión. ¿Sí? Entonces, es muy importante que analicen eso, que lo tengan muy presente para verificar cuáles son sus posibles incidencias en los casos que vaya a pronunciarse la autoridad. Y bueno, para ir complementando esto de las opiniones vinculantes, debemos destacar que estas opiniones tienen diversas finalidades, diversos objetivos. ¿Sí? Justo dentro de las que se encuentran, ¿no? La interpretación adecuada de las normas aplicables, la delimitación correcta de sus alcances, ¿sí? Lo que puede involucrar una mayor precisión de las competencias de las autoridades involucradas. A veces sucede eso en un ámbito que parece muy claro, pues resulta que hay varias entidades involucradas, quién define su competencia, para quién le corresponde cuál o cuál actividad, tal o cual actividad, así como demás aspectos relevantes que deben ser tomados en cuenta por los órganos conformantes del sistema administrativo de recursos humanos. Ok, entonces esto a grandes rasgos es lo que se va a tocar en la sesión de hoy, ¿no? Ahorita justo les quiero mostrar algunos informes técnicos y opiniones vinculantes antes del caso, pero antes de eso quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que son los informes técnicos y las opiniones vinculantes en el servicio civil y cómo puede afectar a los procedimientos disciplinarios. Sí, no sé si alguno tiene una consulta, alguna pregunta sobre este tema. ¿No? ¿Ok? Perfecto. Entonces, a ver, déjeme abrir otra vez los casitos. Ya los tenía abiertos, pero como se claro. Voy a mostrarles a ver unos informes técnicos. ¿No? Por ejemplo, qué cosas se consultan vinculados con un PAT, ¿no? Acá, a ver, voy abriendo uno por uno para evitar problemas. A ver, este es un informe de inicio de este año, ¿no? En los que una entidad pregunta, ¿no? Pregunta. Dice, si en un deslinde de responsabilidad se inicia un procedimiento contra el servidor A y en el desarrollo de la instrucción se averigua que también estuvo involucrado el servidor B, el plazo de prescripción respecto a B se inicia de la toma de conocimiento de la falta de A o de la toma de conocimiento de la falta de B. ¿Sí? ¿No? A ver, ahí cómo creen que se debería responder, a ver, antes de ver la respuesta. No sé si se entiende la pregunta. O sea,
se indica que ¿no? Se averiguó, ¿no? En un caso A, ¿no? Una persona, hay una falta, pero se ve que también está involucrado el servidor B. Entonces, si ambos lo quieren investigar, ¿desde cuándo se toma el plazo de prescripción? ¿No? Desde A o desde B, para justamente poder tener claridad respecto de se debe o no contabilizar del primero, del último, de manera independiente, cómo lo hacemos. Y bueno, hay unos temas, cuáles son los requisitos del concurso de infracciones. El concurso de infracciones se debe aplicar, ¿no? Pero creo que la pregunta más interesante es la primera, ¿no? No sé si alguno de ustedes, a ver, se anima a responder, o qué piensa antes de saber qué respondió Sevilla en este caso, y ver si está o no de acuerdo. ¿Qué piensan? La pregunta es la siguiente, ¿no? Yo estoy investigando y veo que una persona cometió una falta, una supuesta falta, el 15 de abril del 2021, ¿no? O mejor dicho, para hacerlo más interesante, el 20 de agosto de 2020. Entonces, ya va a vencer, estoy 10 de agosto, ya va a vencer el plazo para iniciar, supongamos que tomo conocimiento como oficina de recursos humanos, me faltan 10 días, pero el 10 de agosto me doy cuenta que también está involucrado B, y de B me he enterado hoy, 10 de agosto de 2021. Entonces lo que pregunta en literal A es, oye, el plazo de prescripción se cuenta desde que me enteré del primer caso, 10 de agosto de 2020, perdón, 20 de agosto de 2020, o desde el 10 de agosto de 2021 que me enteré que además de A, hay un B que está involucrado y también se le debería iniciar el procedimiento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se cuenta desde A, desde B, cada uno de manera independiente? Pero se puede hacer de manera independiente si están vinculados. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? A ver, mientras voy bajando la respuesta. Acá de la prescripción. Acá está. A ver, dice, sobre la posibilidad, acá está, ¿no? Sobre la posibilidad de incorporar nuevos investigados en un procedimiento en curso y la acumulación de procedimientos. Hacen referencia a una opinión del 2018, ¿no? Dice, es de precisar que el procedimiento disciplinario no contempla la figura de ampliación del acto de inicio para incorporar nuevos sujetos investigados. Por lo tanto, en el caso que luego he iniciado el PAT contra un servidor, pero en este caso creo que no es, ¿no? Es antes del inicio, dice, ¿no? En el curso se advierte la asistencia de indicios sobre la participación de otros servidores. Corresponderá al órgano instructor poner en conocimiento de dicha situación a la Secretaría Técnica a efecto de que éste emita el informe de precalificación, dándose lugar a la emisión de un acto de inicio independiente del original, lo que importaría un procedimiento disciplinario distinto. Ello sin perjuicio de la posibilidad de acumular los expedientes en tanto exista conexidad. Pero si es un procedimiento, ¿cuál se le aplica, no? En ese sentido, queda claro que, pero no lo dijo en la parte instructiva, creo que se entendió que era para el inicio, ¿no? Si durante la etapa instructiva del PAT el órgano instructor advirtiera que estos servidores tuvieron participación respecto a los hechos atribuidos al servidor investigado, deberá remitir comunicación a la Secretaría Técnica del PAT adjuntando la documentación pertinente a efectos que éste remite el informe de precalificación correspondiente sobre estos nuevos servidores, dándose lugar a la emisión del acto de inicio independiente del original. Sin perjuicio de lo anterior, si el órgano instructor advirtiera que la participación de los nuevos servidores, ¿no?, se ha producido condición de concurso de infractores en área de garantizar el respeto al debido procedimiento y evitar pronunciamientos contradictorios, corresponderá a la autoridad correspondiente declarar la nulidad del acto de inicio.
debiendo emitirse uno nuevo que incorpore la imputación en calidad de concursos infractores de todos estos servidores. Ajá, dice que se cae en la nulidad, dice. Pero ¿por qué no se puede ampliar? Claro. Porque, bueno, yo en mi experiencia se ha ampliado, ¿no? Se ha ampliado la investigación, no vería por qué tiene que ser nulo, ¿no? Puede pasar, ¿no? Uno va investigando, no sé qué piensan ustedes, y se amplía, pero dice nulidad del acto. Me parece rarísimo, ¿no? Ahora bien, dice, y acá entrando a la pregunta, con respecto al cómputo de los plazos de la prescripción, es importante recordar que el inicio de estos cómputos no depende en forma alguna de la toma de conocimiento por parte de alguna de las autoridades del PAT. Pues recordemos que en el caso de la prescripción de 3 años, su cómputo inicia de la fecha de comisión de la falta, mientras que en el caso de la prescripción, el cómputo inicia de la toma de conocimiento por parte de la oficina. ¿No? No entiendo. Entonces dice que no importa cuándo se tomaron en cuenta las autoridades del PAT, sino cuándo tomaron en cuenta ya. O sea, lo que nos puede servir es que no importa cuándo tomó conocimiento las autoridades del PAT, sino o de que se cometió la falta, que sería ya, eso no depende de nadie, o desde que toma parte del conocimiento del año de recursos de la Oficina de Recursos Humanos. Claro, pero no sé si responde a la pregunta, ¿no? Porque ¿qué está diciendo aquí? Si yo ¿no? Y yo me entero el 10 de agosto de 2021, ¿eso qué? Se lo tendría que pasar, porque ya, supongamos que los 3 años faltan, ¿no? Para que corra el plazo para este B, que me acabo de enterar al investigar, lo pasa a recursos humanos y de ahí cuenta su año. Pero ¿qué pasa si está vinculado con el otro que estoy investigando? Eso no dice nada. No respondió a la pregunta, creo yo, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Pero bueno, ese es el tema con los informes técnicos, ¿no? Y a pesar de ello, también el tribunal podría interpretarlo de manera distinta. ¿Sí? Pero en fin, son justamente los temas vinculados con esta materia. Ok, a ver, creo que aquí tengo otro. A ver. Hoy día no he querido intervenir, ¿eh? A ver, este que dice, a ver, amonestación verbal. Vamos a ver. A ver, dice... A ver, y para terminar, este chiquito que habla de la amonestación verbal, ¿no? Justamente cómo se da, porque hay amonestación verbal y escrita. Entonces aquí dice, no la pregunta. Dice, entendiendo que las llamadas de atención son de carácter personal y reservado, ¿no? En concordancia con la consulta realizada, tal si el jefe inmediato del presunto infractor realizó una atención de forma escrita y se tendrá la imposibilidad de iniciar un PAT frente a esta conducta de llamada de atención de forma escrita, ¿no? La llamada de atención en forma escrita podríamos considerar igual a amonestación verbal, ¿no? Solo bastará juntar el reporte semestral para su archivo. A ver, ¿qué dice acá? Acá recalcan ese tema de la... Y bueno, la amonestación es verbal o escrita, ¿no? Una llamada, dicha sanción se pone al servidor como consecuencia de incurrir en falta leve y puede ser entendida como una llamada de atención, ¿no? A aquel. En tal sentido, la finalidad de dicha sanción no es otra que prevenir la comisión de futuras faltas y por ende imponer sanciones más severas si persistiera el comportamiento indebido del servidor. Cabe precisar que dicha sanción, por su propia naturaleza verbal, no se oficializa con algún documento. Si bien el último párrafo del reglamento establece que las sanciones se adjuntan al expediente administrativo, ¿no? Se puede inferir que dado el carácter reservado de la sanción de amonestación verbal, no es posible el registro de dicha sanción en el legajo personal. En tal sentido, se concluye que la amonestación verbal es impuesta por el jefe inmediato en forma personal y reservada, y que dicha sanción no requiere un procedimiento administrativo disciplinario previo, pues la misma no puede constar por escrito ni ser inscrita en el legajo del servidor. Caso contrario, se estaría incurriendo en un vicio sancionario con nulidad, no por contravenir el marco legal. Finalmente, debe quedar claro que para la imposición de una sanción de amonestación verbal no se requiere que se inicie un PAT,
No es necesario, entonces no es necesario que el secretario técnico emita un informe técnico de precalificación para la imposición de la amonestación verbal, pues se reitera que dicha sanción es impuesta al servidor por el jefe inmediato de forma personal y reservada. Perfecto. A ver, antes de proceder al caso práctico y dividirlos nuevamente en grupos, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Por favor. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo claro? Para pasarlo ya al grupo de este último caso práctico. Ok, entonces, bueno, si no hubiera más preguntas, procederíamos ya a hacer esta, ¿no?, división en dos grupos, ¿no? Me indica más bien si, ¿no?, se va a mantener, me imagino, el grupo, los grupos que han tenido antes, ¿no?, para poder dividirlos, ¿sí? Me indican. O si procedo a hacerlo de manera aleatoria, ¿sí? ¿Podrían indicarme? Hay un grupo, creo que está conformado, o si me dicen los integrantes, o si quieren o lo hago de manera aleatoria para que ustedes coordinen. ¿Sí? ¿Me indican? Personas que estaban en el equipo ya no están todos presentes ahora. Ya, pero ¿alguno desea que los ponga juntos, señor Vega, o los hago aleatorio a todos? Yo no tengo ningún problema, podría ser aleatorio o con quien desee, no hay ningún problema, profesor. Perfecto, ya tienen el caso práctico, ¿no? Entonces voy a proceder a hacer la división y bueno, ya saben cuál es la mecánica, yo voy a ir ingresando a los grupos. Profesor, disculpe, ¿me podría explicar cuál es la mecánica? La semana pasada se me fue a mí el internet. Señor Gutiérrez, sí, con gusto. En realidad, lo que hacemos es ahorita dividirlos de manera aleatoria por grupos en el Zoom, ¿no? Entonces, ahorita va a conformar, imagino que con 3 o 4 personas más, un grupo de trabajo y van a proceder ahí a revisar el caso práctico y la resolución que se les ha compartido para que lo resuelvan y ahí coordinamos una fecha y hora para que envíen sus respuestas. ¿Sí? Eso es lo que hemos venido haciendo en las últimas sesiones. Está bien, profesor, gracias. Ya, entonces procedo ahorita a dividirlos. A ver, van a ser aleatorias, ¿sí? Iniciamos entonces. Muchas gracias. Permiso.